y felicitarlas por haber hecho este esfuerzo y habernos congregado en este momento para conocer, compartir diferentes puntos de vista y además de eso compartir con muchos compañeros que nos hemos ido encontrando y de manera muy especial felicitar el orden que le dieron a las presentaciones, comenzando por los hermanos Cofán. Creo que la voz de la madre Cofán es una voz de mucha fuerza y es una voz que nos alimenta y es una voz que debemos tener en cuenta como mujer y como mujer indígena. Mujer indígena. Inga. Disculpe que me da la oportunidad para hacer esa precisión. ¿Podemos pasar, por favor? Sobre todo porque esta mañana hablé de chamanismo y también creo que de indio. Hay que resolver este tipo de cosas de otra manera. Lo que nos acaba de presentar la compañera, por ejemplo, de la forma en que dicen en su lengua al que sabe, ¿cierto? En el caso del pueblo específicamente, en el caso del Inga también, porque creo que lo indio es una imposición colonial que no corresponde y creo que también es una necesidad de hacer una deconstrucción realmente de estos conceptos. Sí, conceptos porque tienen que ver con la palabra y lo que significan las palabras para nosotros. Hablaba de chamanismo también, de que es hora de comenzar a decodificar, ¿sí? Y de construir ese concepto que a mi juicio cumplió un papel muy importante en una forma de estigmatizar al brujo, que fue como colonialmente se le llamó al sabedor. El término curaca también es un término inventado por la colonia española, ¿sí? El término como tal. O sea que volver sobre las palabras y los términos originales me parece que es una tarea importante que hay que hacer en la antropología y en cualquier campo disciplinar, y más los que estamos en estos terrenos. Creo que hay que recuperar términos y palabras indígenas de esas lenguas porque dicen de otra forma el sentir pensar que en la lengua nuestra no nos permite entender esas relaciones. Bien, entonces creo que también aprovecho para invitarles a participar en nuestra revista de Cultura y Droga. He entregado aquí a Elena las últimas revistas publicadas. Hay una serie de artículos que han salido últimamente sobre estos temas de la ayahuasca, del yagé, planteamientos metodológicos, epistemológicos, experiencias en Bolivia, experiencias en otros lugares, e invitarles también a que conozcan la revista, que se conoce como, está en PDF, accesible para cualquier persona, con www.ucaldas.edu.co, y ahí encuentra, o simplemente revista Cultura y Droga, y allí los va a llevar el bien. Para esta presentación no vamos a leer el texto que está disponible, sino que simplemente voy a hacer una breve introducción porque queremos es presentar más el caso, es decir, verlo desde la narrativa misma, que es justamente Hernando Salazar, mi compañero que está acá, y quien va a compartir la experiencia que él ha tenido, lo que hemos denominado La Palomera Manizales, una experiencia de jóvenes en el despertar de conciencia y construcción del conocimiento. Decir que este trabajo hace parte de un proceso que venimos desarrollando hace muchos años, es decir, desde el 1998, 1999, de investigar los usos de la etnomedicina del yagé desde sus contextos rituales en medios urbanos, rurales y urbanos, tanto digamos que rituales llevados por pobladores o sabedores de sus pueblos nativos que vienen a la ciudad, pero también el proceso que comienza a darse de lo que hemos visto hoy, es decir, esa ida y venir, porque el ser humano siempre ha sido un transhumante. Afortunadamente, creo que de las cosas importantes que nos está brindando esta conexión con la naturaleza y la relación con las plantas, y específicamente este tipo de plantas, es que nos ayudan a entender esa conexión humana más allá de las naciones. Creo que el problema de las nacionalidades es otra imposición colonial que se construyó con una adecuación
de los órdenes disque independentistas de las colonias, de los imperios de aquellas épocas, pero finalmente en todo el proceso de reorganización global del capitalismo estamos viendo que lo que tenemos son clases políticas que son exactamente igual que reyes y reinas, con séquitos y con toda una serie de favores propios de los reinados. O sea que en ese sentido creo que este trabajo que se viene haciendo en el mundo, con todas las plantas, con todas las enseñanzas que ellas brindan, creo que es una forma también de volver al origen, de entendernos como seres humanos, independientemente de las nacionalidades. Yo fui una persona, y creo que muchos que estuvimos en luchas políticas y seguimos haciendo un trabajo político, ahora más encontrando desde esta perspectiva una nueva dimensión también de la economía política. Afortunado el término que le han puesto a este simposio, porque creo que allí hay muchas cosas que profundizar. Bien, Manizales está situado en la cordillera de los Andes, básicamente en la cordillera central. Se ha recuperado un nombre de Cumanday, que es un trabajo que estamos haciendo de recuperar el nombre. ¿De dónde es que salió? Por primera vez aparece en la Universidad Nacional con el Instituto de Estudios Ambientales la palabra Cumanday, pero se dice que vienen de indígenas, y hay mucha gente ahora que venimos trabajando en este tipo de trabajo, y hay una recuperación del término del territorio Cumanday, volver al territorio Cumanday, ¿sí? Y en ese sentido, pues creo que la etnomedicina de Yagé, y como remedio también, ¿sí? Ha sido un medio importante. Pero hay otras fuentes que han llegado de épocas muy ancestrales, que tienen que ver justamente con el gnosticismo, que es el tema del conocimiento, que viene de una doctrina muy antigua, pero que también se ha ido reincorporando. Y las prácticas del Zazen, sentarse, que es un término de origen japonés, significa ensimismamiento. Entonces, lo que ha aparecido en esta experiencia que surge por una serie de circunstancias y procesos muy particulares y que se encarna en ciertas personas. Entonces, podemos pasar, por favor. Aquí está Cumanday, pues el territorio, el volcán, disque llamado del Ruiz. ¿Sabe por qué lo llamaban del Ruiz? Porque había un señor encomendero del Ruiz, y entonces él dijo que el volcán estaba en su encomienda. Entonces, por eso el volcán es del Ruiz. Por eso hay que comenzar a replantear cosas de estas. Bien, esto es como lo que orienta el texto que está a disposición, y que no lo voy aquí a referir, porque voy a dejarle el resto del tiempo para que Hernando sea el que cuente cómo ha sido esta experiencia. ¿Cómo ha sido y qué formas y tipos de manifestaciones interculturales ha tenido la etnomedicina de Yagé en Manizales, Cumanday? Las relaciones interétnicas con el Amazonas y Putumayo, justamente con el hermano Cofán Inga, Tiberio, en una ocasión por circunstancias nos encontramos en Manizales. También ha estado, por supuesto, la llegada de muchos sabedores de sus pueblos que han ido, y hemos tenido el Taita Querumín Queta, por ejemplo, varias veces hemos estado con él. Las relaciones interétnicas con él y el Amazonas y Putumayo. La presencia y prácticas actuales tendrían que ver con búsquedas gnósticas de conocimiento y conciencia. ¿Cuál y cómo ha sido su articulación con tradiciones de la gnosis, y más recientemente con la meditación y el yoga? Entonces, voy a dejar a Hernando para que él nos cuente, porque ha sido, pues, digamos, gestor, un hombre comprometido, un ser humano que ha entrado en conexión con la planta, por algunas circunstancias les contará, y qué es lo que está ocurriendo en Manizales en este momento con este colectivo de jóvenes estudiantes y jóvenes profesionales. Muchas gracias. Gracias a las organizadoras del evento por esta invitación. El tema es La Palomera. La Palomera es un nombre de una sala de meditación que tiene una forma de buhardilla en el centro de Manizales, y alrededor hay muchas casas viejas y hay muchos nidos de palomos. Entonces circundan muchos palomos, a eso se debe el nombre. Y quiero empezar desde el principio. Nací en el campo, crecí con una afinidad por las plantas, ya que mi madre tenía en su huerta plantas medicinales, amargas, frescas, dulces. Mi abuela también. Ya con los años empieza en mí, después de los 25 años, que siento que muchos pasan por esa búsqueda de preguntarse quién soy, para dónde voy, qué hago.
En esa investigación encuentro la Gnosis, los libros de Samael Aun Weor, los estudio a profundidad y veo plasmada a mí esa afinidad con las plantas, porque él enseña mucho sobre plantas medicinales y también habla de la elementoterapia o el arte regio de la naturaleza, que es llegar a conocer a profundidad ya lo que son las plantas mágicas, las plantas de poder. En uno de sus libros comenta de que en el Putumayo hay una planta portentosa llamada yajet, que los piachis la utilizan para sanaciones físicas y espirituales, para que la persona que tome pueda experimentar otras vivencias, otros planos experienciales dentro de sí. Empieza mi inquietud leyendo los libros y conozco un gnóstico que vivía ya en el Putumayo en sus inicios de la asociación chamánica que es conocida hoy día. Los visité varias veces, allí conozco a Nicolás Lozano, que fue un cocinero muy afín con el taita Laureano Becerra Jamioy. Al tiempo tengo la oportunidad de visitar al taita Laureano, lo visité varias veces, en unas convivencias cortas con él, unos aprendizajes fuertes, unas experiencias muy fuertes, pero también sentado a sus pies escuchando su sabiduría. Fui con un amigo y en la última ida acordamos de que por si las moscas les íbamos a pedir que si nos regalaba plantas para traer y sembrar en el centro del país, en la zona cafetera. Él en el momento se quedó callado, pero lo que nos fuimos a venir nos sacó en vueltica en unas hojas de plátano los esquejes de yagé y chacluna, y sus palabras fueron: eso sí, cuiden lo que dije ayer, mi pinta es delicado para curar, para sanar, para danzar. Nos vinimos, la sembramos ya en la zona cafetera, pasaron 10 años, ya dentro también había una preocupación, el saber esas plantas portentosas que habían ahí y el poder. Entonces conectamos otra vez con Nicolás Lozano, él vino, hizo el primer preparado en la finca, nos volvió a reafirmar los consejos, los preceptos de los abuelos con respecto a la planta, con respecto a trabajar esta planta. Entonces ya empezó un proceso de trabajarla y de cocinarla yo solo, o 2 o 3 amigos, en un proceso ya de investigación y de aprendizaje. En ese proceso pasaron 5 años. En esos 5 años sentí que debía utilizar algo más como un complemento a ese proceso de las plantas, a ese aprendizaje conmigo mismo, con mi mente, con mi inatención. Conocí el Zazen, que Zazen es sentarse, zen, ensimismamiento, y empecé a practicar esta técnica de meditación budista. Y empecé a entender de que parte de nuestra inatención es porque andamos navegando siempre en la mente discursiva, o en esa mente que conocemos todos, esa mente natural, y que en el fondo hay una mente abstracta, que es la que no podemos ver, y que simplemente en ciertos momentos hay que hacer un pare, como decía Castaneda, parar el mundo, de sentarse a parar el mundo, que pare ese montón de ideas, de ansiedades, de emociones, de pasado, de futuro, para que pare esa mente concreta, esa mente discursiva, y haya una conexión con la mente objetiva, como habla el cuarto camino, la mente objetiva o la mente abstracta. Y conectados ya en esa paz interior, en ese morar en calma que da la meditación, poder entender a profundidad lo que es el yagé, lo que es la enseñanza, lo que es la sabiduría del yagé, lo que son sus tareas, lo que es toda esa información que llega en cierto momento. Y lo que sentía era que tanta información, tanta fuerza, a veces uno no es capaz de manejarlo y simplemente se va en hablar demasiado, en proyectar su mente discursiva, en sueños, en muchas cosas. Y entendí que debía complementarlo con una tarea, con una disciplina, de un proceso de educación mental, de educación interior, de educar nuestra mente para ponerla al servicio de la vida, del anhelo del corazón de cada persona. Hace 5 años, entonces creé lo que es la palomera, se construyó la buhardilla y empezamos a hacer
unas meditaciones, un grupo pequeño de amigos, alternado con prácticas o ceremonias trimestrales de yagé. Siempre ha sido sin costo, con donaciones, empezando a ver que empezaban a llegar muchos chicos jóvenes, universitarios, siempre con una inquietud de que algo estaban buscando y en el fondo no sabían qué era lo que estaban buscando. Entonces mi propuesta o lo que les comparto siempre es de que hay una forma de encontrar lo que se está buscando, de saber qué es lo que se está buscando. Es sentándose, a hacer quieto y silencio, porque en sí el zen o el zazen es una invitación al cuerpo a hacer quietud y a la mente a hacer silencio. Desde ahí es un encontrarse, encontrar el camino, la forma de trabajarse y la forma de acallar ese diálogo interno, tal como lo dice don Juan Matus, que la hazaña más grande del guerrero es aquel que acalla su diálogo interno y de ahí florece la intuición. Entonces, en ese proceso de estudio, de comprensión, empezamos hace 5 años reuniones los lunes y tomas trimestrales de yagé cada 3 meses. Hace 1 año se sacó en las redes sociales, como La Palomera, ya tocó incrementar hasta los martes. Ya es un promedio de 50, 60 chicos semanales que van a sentarse. Las experiencias, las ceremonias del yagé se hacen cada 3 meses, ya como con cupos reducidos. Y una de las normas es que ya haya pasado por una meditación o por 2 meditaciones para que entienda cómo ubicarse dentro de una experiencia de yagé, para que no desperdicie la experiencia del yagé, porque si los que han tenido experiencia, en ciertos momentos entra una experiencia de yagé, y si se monta esa mente discursiva, el miedo, la paranoia, se perdió la experiencia, se perdió la noche. Entonces es como una invitación y es un compartir de esa manera para que haya un entendimiento profundo, para que fluya la intuición y para que el que esté buscando se encuentre a sí mismo y encuentre la forma de educar su mente, de cultivar su parte psicológica y de ampliar ese proceso evolutivo, ese recordar o ese recordarse que tenemos todos los humanos en el fondo, de indagar sobre nuestra verdadera naturaleza, que nuestra naturaleza es espiritual, que no somos este cuerpo, somos el conductor de este cuerpo, lo que hace mover este cuerpo, que es el espíritu, que es la conciencia. Entonces, en ese proceso de los que están buscando, de los que tienen esta inquietud, y a partir de esta época, que se habla de una nueva conciencia, de una nueva humanidad, de un nuevo amanecer, en los chicos, en los jóvenes, está surgiendo a nivel interior esa inquietud, esas preguntas. Entonces, con ese trabajo de meditación y las tomas periódicas de yagé, muchos han estado encontrando esa forma de conectarse, esa forma de amarse, de comprenderse y de irse cultivando conciencialmente para que todos lleguemos a ese proceso de ser hombres y mujeres evolucionantes y que esta asistencia, ahora que tenemos cuerpo físico, no se nos pase en vano, con la ayuda de esta portentosa planta, a nivel de despertar de conciencia y de una concientización interior de nuestro estado humano negativo y también de lo que somos a nivel profundo, de ese yo superior, de ese espíritu puro que es inmortal y que es sagrado en nosotros. Entonces, parte de ese proceso que hemos estado haciendo continuo en los últimos 5 años, en el último año en las redes sociales, donde se ha visto mucha cantidad de seres donde están encontrando esas respuestas a su vida, a su existencia, donde se están sincerando consigo mismos, donde están volviendo más responsables consigo mismos en todos los aspectos de su vida. Entonces es una forma de utilizar y de compartir y muy profundamente de sentirme también útil en este proceso evolutivo, en esta forma, en este contexto de conciencia y espiritual y de que nos conectemos con la vida, de que seamos felices y que valoremos
nuestra existencia, valoremos este estado humano y que estamos para trascendernos y, como dicen, ser felices y comer perdices. Muchas gracias.